para que podamos ir viendo cada uno de estos aspectos. Y el día de hoy sí vamos a, si nos da tiempo, vamos a ver el tema de los grupos para el trabajo que ustedes tienen que realizar. Ustedes todavía no tienen comunicación, o este es el primer curso que ustedes reciben. No, ya tienen grupos. Ah, ok, perfecto. Entonces ustedes se pueden organizar. Entonces necesitaría que tal vez en la segunda parte, al final, se van a organizar por grupos. Vamos a ver cuántos alumnos son. Tienen que nombrar a un coordinador. Vamos a ver si acá se pueden hacer grupos de trabajo y tienen que ver cuáles van a ser el, el título de su trabajo, digamos, por cuál se van a enfocar, si va a ser ya sea la auditoría laboral o si va a ser en todo caso una investigación acerca de instituciones laborales. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Para empezar, vamos a ver, solo denme un momento en lo que empiezo a proyectar. Y me comentan cuando ya puedan ver. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, en esta sesión, si nos da tiempo, vamos a ver los principios y características del derecho laboral, el contrato y la relación de trabajo, cuáles son los elementos del contrato y cuáles son las características del contrato de trabajo. Y como anteriormente lo mencionamos en la sesión número 1, vamos a ir de lo general a lo específico para que ustedes tengan una idea bastante concreta de cada uno de estos aspectos. Y sobre todo que ustedes puedan también observar de dónde surgen estas figuras. Jeffrey, Constitución, Código de Trabajo y el Código Civil. El Código Civil solo es un par de artículos que vamos a ver, pero es para que ustedes lo puedan anotar. La próxima semana vamos a tener una prueba corta de lectura, entonces todos esos principios nos van a servir para el efecto. Y para dar inicio, hablemos de los principios o características del derecho de trabajo. Y el primero de ellos es el principio de tutelaridad, que es tal vez el principio más importante del derecho al trabajo. Es el que le da la razón de ser y que deviene desde sus propios orígenes, desde incluso que antes que se formara como una ciencia social, mediante la cual lo que busca es contrastar los abusos y los excesos de los empleadores hacia sus trabajadores. Como anteriormente vimos, existen muchas situaciones en las cuales el trabajador se encontraba en desventaja ante el empleador derivado del poder económico y adquisitivo que va a tener este último. Y de esa cuenta, la idea de que exista un principio de tutelaridad es con la finalidad de que el Estado proteja a las personas dentro de los derechos mínimos que le asisten en la materia. Y cada uno de los aspectos que van a ser interpretados de la norma tienen que ser observados con base al principio de la tutelaridad. Esto se configura sobre todo ya en procesos laborales en los cuales el juzgador, por ejemplo, va a tener en consideración que la interpretación de la norma siempre va a ser bajo este tipo de esquema. Y esto es algo sumamente importante porque, dadas las características del derecho laboral, cuando se presente una situación en la cual exista cierta duda, el Estado, como tal, a través del organismo judicial, va a establecer siempre este principio de tutelaridad. ¿Qué aspectos hay que tener en consideración de este principio? Bueno, en primer lugar, digamos, dentro de su razón de ser, hay que tener en consideración el hecho de que nace, digamos, como mencionamos con anterioridad, con la finalidad de hacer un contrapeso para las empresas que tienen un poder adquisitivo. Y si nosotros lo queremos ver de una forma muy realista, cuando una persona busca trabajo y sobre todo si sus circunstancias no le han permitido tener una actividad laboral constante, está dispuesto muchas veces a aceptar cualquier tipo de situación. Esto por lo que hablábamos de que necesita, digamos, este salario para poder subsistir o que subsista su familia. Y dentro de esa configuración tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos renunciar
a los aspectos mínimos que el derecho, digamos, al trabajo nos asiste, con la finalidad de poder contar con un trabajo. Entonces, de esa cuenta podría ser que nosotros digamos, bueno, yo no voy a ganar el salario mínimo porque necesito el trabajo y este señor me paga 2,000 quetzales. Aquí, digamos, está dentro de una esfera propiamente de la autonomía y la voluntad de las partes. Es decir, ustedes contratan hoy a una persona y podría ser que les ofrezcan, digamos, una situación en la cual van a ganar menos, no van a tener derecho a ningún tipo de prestación y demás. O por el contrario, intenten, digamos, hacer un contrato de carácter civil, lo cual no es que esté mal, sino que la aplicación de este contrato es la que muchas veces va a contravenir los aspectos del derecho al trabajo. Si tenemos en consideración esto, ¿cómo es que funciona el principio de la tutelaridad? Bueno, como saben, hay una esfera administrativa que sería la Inspección General de Trabajo, mediante la cual lo que va a buscar es verificar que las condiciones laborales de los trabajadores sean adecuadas a la propia ley. Si lo pasamos al ámbito judicial, si esta persona que nosotros contratamos con este tipo de situaciones llegara a demandar, el juez no va a decir, ah, bueno, ustedes pactaron un salario mínimo muy por debajo del establecido y está bien porque fue producto de su declaración de voluntad. Y eso pues no necesariamente va a funcionar de esa cuenta, porque lo que va a hacer el juez es que va en algún momento determinado a requerir que el empleador homologue ese salario que le tenía a su trabajador con el salario mínimo. La semana pasada mencionábamos que es un problema muchas veces el hecho de demandar, pero si lo vemos desapasionadamente, quien está realmente protegido desde el punto de vista judicial siempre va a ser el trabajador. Supongamos que ustedes tienen un empleado y esta empleada muy probablemente ustedes le están pagando menos del salario mínimo. Esa es una realidad constante. Por X o Y razón se termina la relación de trabajo con la empleada doméstica y resulta que nos demanda, nos plantea una demanda laboral. Según este principio, lo que hará el Estado es velar por los derechos mínimos de nuestro trabajador. Y lo que va a hacer es ajustar el salario. Entonces, si dice, bueno, yo trabajé 5 años, ¿cuánto le pagan esos 5 años? Me pagan 1,300. Ah, bueno, el salario mínimo es tanto en este momento. Entonces, solo de esa cuenta ya ajustó, digamos, al salario mínimo como tal y nuestra indemnización que le deberíamos de pagar es sumamente alta y onerosa. Y eso es una situación que sí se ve. Yo les contaba la semana pasada que empezamos a ver este tema que sí vi donde unas personas llegaron a conciliar el pago de prestaciones, pero no tuvieron en consideración la tutelaridad y cuando se presentaron ante el juzgado a presentar, digamos, esa conciliación, no se las aceptaron, porque en este aspecto el, el juzgador pues sí tiene muy presente esta clase de situación. Vamos a ver en el artículo, ¿dónde lo encontramos? Si ustedes se van al artículo del Código de Trabajo, dentro de los considerandos, solo en un momentito en lo que lo encuentro. En el considerando número, el último considerando, donde empiezan las literales, alguien que lo quiera leer, la literal A. Con gusto, maestro. Gracias. Considerando que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptada a la realidad de Guatemala, se puede resumir así. A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Perfecto. Entonces, si lo vemos, todas las leyes tienen considerando. Los considerandos es la parte filosófica que contiene muchas veces principios que van a
darnos cierta interpretación del cuerpo normativo. Y entonces, desde los propios considerandos nos dan un marco ideológico que nosotros tenemos que tener en consideración. Y toda esta, estos aspectos ideológicos vamos a verlos en cada una de las normas que se van a citar a continuación, porque la idea es justamente proteger al trabajador. Evolución del concepto. Cuando surge, digamos, el tema de la tutelaridad, es porque existía, digamos, una situación crítica para los trabajadores. Ahí casi que eran esclavos realmente, con condiciones realmente alarmantes. No obstante esto, pues el derecho ha ido evolucionando y también nuestra propia sociedad. Entonces, ha ido perdiendo cierto peso la tutelaridad, pero siempre con relación a las asociaciones o la colectividad de trabajadores. ¿Por qué ya no es tan tutelar? Porque como mencionamos al inicio de la sesión, conforme va evolucionando y creciendo estos grupos, específicamente estamos hablando de sindicatos, su poder es tan grande que ya ni siquiera necesita mucho de la tutelaridad del Estado para poder hacer frente al propio empleador. De hecho, un sindicato fuerte puede paralizar muchas veces la, el sistema económico de un país. Prueba de ello, acá tenemos un magisterio muy fortalecido a través de su sindicato, con sus luces y sus sombras, por supuesto, que vemos que pueden en algún momento determinado llegar a tener un contrapeso muy grande. Y esa es la idea de que la evolución del concepto es que esa tutelaridad va a irse dirigiendo específicamente al derecho del trabajo, pero en su modalidad individual, porque ha ido perdiendo peso en la colectividad. Con relación a la irrenunciabilidad de los derechos. Esto tiene mucho que ver con la razón de la tutelaridad y siempre va enfocado en el tema de que por aceptar una situación en la que yo necesito ganar, yo puedo renunciar a los derechos que a mí me asisten. Y entonces volvemos a lo mismo. Ahí el juzgador lo que hará es siempre ajustar ese tipo de situaciones a fin de que no se vayan a violentar. Todo esto hay que tener en consideración que esto ya es dentro de una esfera propiamente de administrativa a través de la Inspección General de Trabajo o si fuese judicial a través de los órganos jurisdiccionales competentes. ¿Alguien que pudiera leerme el artículo 321? Voy yo, el licenciado. Dice, artículo 321, el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Perdón, de la Constitución sería en este momento. Perdón. Mil disculpas, no, yo no le dije. Si lo tienen ahí a la mano, ¿cómo está buscando esto? Y para mientras alguien que busque el artículo 78 del Código de Trabajo. Solo denme un momento, ahorita regreso. Un segundito. Mil disculpas. Les voy a colocar un enlace dentro del chat para que puedan descargar también este código de trabajo para quienes tengan una versión distinta. Les voy a comentar por qué. Esta versión
no está concordada, sino que está rubricada y tiene algunos de los principios que nosotros vemos. Entonces, para quienes lo vayan a ir leyendo, se van a dar cuenta que tiene ciertas referencias hacia otras normativas. Entonces, este es el más adecuado. Si gustan, voy a leer yo el artículo 321, si era del Código de Trabajo, perdón, en el cual se habla acerca de los principios del procedimiento laboral. Y este establece: el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuando e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. ¿Qué significa esto? Que derivado de la tutelaridad del derecho al trabajo, resulta ser que el procedimiento siempre va a ser impulsado por el propio órgano jurisdiccional. Esto en otras materias no funciona así, porque el proceso o procedimiento, por ejemplo, en materia civil, es impulsado básicamente por la persona que está demandando. Si yo no actúo, si yo no procuro dentro del proceso, este no va a ir avanzando. Es de carácter dispositivo. En el derecho laboral no funciona exactamente de la misma manera, sino que lo que hace es que el propio órgano jurisdiccional va a tratar de desarrollar estos aspectos de las etapas procesales lo antes posible. Y es tanto así la protección que da el Estado, que si ustedes continúan leyendo el artículo 321, indica que no es necesaria la intervención de un asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes quisieran asesorar, podrán actuar como tales: abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, los estudiantes de derecho, por ejemplo. Entonces, cualquiera que conozca o que entre entre estas características puede venir y apoyar a un trabajador que esté dentro de un proceso laboral. Y es tanto la protección que da el derecho laboral, que incluso se da una inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo funciona esto? Si vemos el artículo 77 del Código de Trabajo, resulta ser que, por ejemplo, acá indica el pliego de peticiones. Las peticiones básicamente son algunas preguntas que en algún momento determinado se pueden establecer como, como prueba dentro de un proceso. Entonces, si vemos acá el pliego de peticiones, nuestro código establece que cuando, digamos, se da una situación en la que el trabajador o el empleador realiza este pliego de peticiones y no comparece, digamos, una de las partes y no se pronuncia dentro de un determinado tiempo, el proceso puede fallar en beneficio del trabajador. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? El artículo 77. El artículo 77. Dale, ándale. Bueno, aquí lo tenía. Uh-huh. Permítame, aquí lo tenía. Ay, lo perdí. Aquí está. Uh-huh. Habla causas justas de despido. Sí. Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Inciso A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de las labores. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria o a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrón o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Ok, vamos a dejarlo ahí este artículo y pases el artículo 78. De acuerdo. Gracias, muy amable. 10 o Q. 10 o Q. Inicio de efectos del despido, artículo 78.
La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono la comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra al término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Inciso A. Las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder. Y, inciso B, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Ok, perfecto. Entonces, acá sí que vemos lo que nos está indicando el Código de Trabajo en primer término es que existen causas por las cuales se puede dar el despido de un trabajador. Pero, conforme leyó la compañera el artículo siguiente, es decir, el 78, lo que nos indica es que al momento en que se dé esta situación, básicamente el patrono tiene que comunicárselo por escrito y si el trabajador llegara a demandar su reincorporación, por ejemplo, el pago de su indemnización, quien deberá demostrar que no de la causa no es el trabajador, es el empleador con base a las causas que se establecen en el artículo que precede. Entonces, estos dos artículos necesito que los vayan a marcar, a apuntar, las causas de justas de despido y el artículo 78 como el inicio de efectos del despido, así como el considerando que vimos en su literal A, los cuales están fundamentados en los principios de tutelaridad del derecho laboral. Otro ejemplo que nosotros podemos observar es el artículo 30 del Código de Trabajo siempre, en el cual se establece el contrato de trabajo en sí. Y ahorita les voy a Maestro, explicar. perdone que lo interrumpa. Cuando habla Adelante. de costas judiciales, se refiere aparte de la indemnización, es las irrenunciables. ¿A eso se refiere o cómo? No, las costas judiciales son los gastos en que incurrió la persona que demandó. Supongamos que a mí me contratan para defender los intereses de un trabajador. Esos gastos, ¿me escuchan? Sí. Sí, perdón. Esos gastos en los que puede incurrir el trabajador son las costas judiciales. Porque realmente muchos abogados pues, no van a trabajar tampoco de gratis por este tipo de situación. Entonces, ¿quién debería de incurrir en esos gastos? ¿El trabajador que fue despedido injustamente o el empleador que lo despidió sin una causa de las que establece el artículo 77? Eso se refiere. Entonces, dependiendo de cómo se va a desarrollar el curso del proceso, pues alguna de las partes puede ser obligada a pagar estas costas procesales. Si en caso se llegara a demostrar que el empleador, digamos, sí actuó con base a la normativa, entonces no le correspondería realizar este pago. No sé si estamos claros. Perfecto, sí, es que esa duda tenía. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, luego nos vamos al artículo 30 del Código de Trabajo. Adelante, alguien levanta la mano. Tengo una duda. Por ejemplo, al momento de mostrar que una persona llegó ebrio, ¿solamente queda el registro en la acta administrativa o tiene que haber como que un dictamen o algo de un especialista? Y también, aparte del especialista, porque le hace pruebas de alcohol, creo yo, si, por ejemplo, el patrón no puede obligar al trabajador a hacerse esa prueba. O él está en su derecho a decir, mire, no me la hagan. Ok, muy bien. Ese es un tema bastante polémico y que se da en muchas situaciones como tal. Hay que tener en consideración, en primer lugar, que es admisible como prueba. Y casi en todo el ordenamiento jurídico, toda prueba lícita es admisible una vez sea adquirida de forma adecuada y pertinente. Entonces, toda prueba que sea ilícita
no se podría llegar a presentar, no le darían, digamos, el carácter de prueba o que no tendría un valor probatorio en sí. En el caso, digamos, de las pruebas de alcoholímetro, una persona sí se puede llegar en algún momento determinado a negar a que le realicen este tipo de prueba. Entonces queda dentro de un aspecto subjetivo el cómo puedo llegar yo a demostrar este tipo de situación. Yo lo vi, de hecho, en una situación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el cual una persona llegó con un estado de ebriedad y no quedó más que hacer solamente el acta porque la persona se negó a realizarse esta prueba. Conforme a lo que se estableció y se determinó, digamos, documentalmente, se llegó a la conclusión de que la persona no estaba dentro de sus facultades cognitivas. Habían varios testigos y eso fue básicamente lo que ayudó a sustentar. En este caso no fue un despido, sino que solamente fue una sanción la que se le estableció a la persona, porque no fue tan grave la falta en términos generales, no estaba ebria, sino que más bien estaba, digamos, no dentro de su capacidad cognitiva adecuada para el desarrollo del trabajo que realizaba. En este caso él era de laboratorio, recuerdo, pero sí existe, digamos, esa circunstancia en la cual, pues, no necesariamente pues, uno se puede negar a ese tipo de situación. No le van a poner a la fuerza el alcoholímetro para realizarse esta prueba correspondiente. Funciona muy distinto, por ejemplo, en el caso del reglamento de tránsito, que ya existe una norma expresa en la cual puede llegar a ser un problema. ¿En qué sentido? Viene, digamos, si ustedes se encuentran en estado de ebriedad, los puede llegar a parar la policía, por ejemplo, y de acuerdo a la ley de fortalecimiento vial, lo que correspondería es que los conduzcan a la torre de tribunales, el juez ordene realizar la prueba de alcoholemia, pero no es exactamente de alcoholemia, sino que es una prueba de sangre. Y con base al resultado ya puede emitirles una sanción. Pero en ese momento no es que les vayan a obligar a realizar esta prueba como tal. Pero sí tienen las facultades, en este caso, las autoridades, es decir, los policías, para que lo lleven a la torre de tribunales y ahí el juez lo ordene. Pero a nivel administrativo, no. Yo pensaría que no. Es una práctica que no la he visto yo en términos generales. Maestro, mire una consulta. Ajá. Por ejemplo, con el tema que estaba comentando ahorita la compañera, Uh-huh. si el colaborador es infragante la situación del alcohol, ¿verdad? Que no quiera hacer la prueba de alcoholimetría, ¿verdad? Entonces, esta persona se puede ir, pero si al otro día regresa, le van a aparecer los indicios de que sí estuvo con el alcohol, ¿verdad? Pero no va a ser el grado que le dé como peso para poderlo sancionar. Uh-huh. Entonces, prácticamente puede tomar las dos opciones, o cuál es el que realmente aplicaría a la empresa. Ok, vamos a solo de goma, sí, algo así. No está, digamos, no está dentro del rango que se establece, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, si no estoy mal, en el alcoholímetro que se le medía a los colaboradores, no me recuerdo porque no lo hacía yo, uh-huh. pero grado 4, si no estoy mal, 4 o 5, algo así, no me recuerdo, la verdad. Y ahí decía, este viene pero full, ¿verdad? Entonces, definitivamente sáquenlo, ¿va? Entonces, porque utiliza recursos de la empresa, el camión, cómo se va a subir así, todo eso, ¿verdad? Claro. Pero hubo una situación que el piloto venía bolo, por decirle así, pero no entró. Pero los compañeros se dieron cuenta porque él no liquidó. Él no liquidó su ruta, sino que le dijo al auxiliar, mira, llévate el timón, le dijo, y entra al camión. Pero él se fue y todos se dieron cuenta, se dio cuenta también el policía, pero él no entró. Al otro día sí entró, pero como dice aquí, exacto. Alejandro dice que llegó de goma, se le detectó, pero fíjese de que con este caso sí se le despidió, pero le tuvieron que pagar todas sus prestaciones. Sí, pues.
Sí, muchas veces va a llegar a esa situación, pero ahí habría que ver analizar qué pasó exactamente, porque como les digo, no es la única forma a través del alcoholímetro de poder llegar ahí. Muchas veces hay incluso hasta testigos de el comportamiento inadecuado de la persona, hay cámaras que puedan revisar ese tipo de situación, pero sí, digamos, en ese momento no existe, digamos, una situación en la que pueda venir una autoridad y obligar a hacer una prueba de alcoholímetro a una persona. Son por los signos manifiestos que pueden notarse este tipo de situación, porque la persona no está dentro de sus facultades. Oscar, adelante. Gracias, maestro. Es que me surgió la duda, no sé si es una pregunta tonta, yo sé que no hay preguntas tontas, pero Ujú. la parte de cuando usted decía que en el trabajo pues no me pueden obligar a hacerme una prueba de alcoholímetro, eh, el agente de la PMT tampoco, pueden llamar a la Policía Nacional Civil, me conducen a torre de tribunales, y usted decía que el juez podía ordenar una prueba de sangre. ¿Y qué pasa si me niego a esa prueba de sangre o no me puedo negar ante el juez? Lo que pasa es que como ahí el juez ya tiene ciertas facultades para poder exigirlas, y en el caso de que una persona se niegue, puede entrar en algún tipo de delito por desobediencia. El juez como autoridad sí puede llegar a exigir la prueba como tal y está basado en la propia ley en la cual se establece el procedimiento en la que el juez ordena la realización de porque no le están inoculando de enfermedades o algo por el estilo, es una prueba médica que se realiza bajo ciertas situaciones. Muy probablemente ya va a variar incluso la condición de la persona que estaba en estado de ebriedad desde el momento en que fue conducido por los agentes, cuántas horas pudieron haber pasado. Pero la prueba de sangre sí es bastante efectiva. Desconozco en este momento, no recuerdo cuánto es el grado de alcohol en la sangre que debe tener, pero creo que 4 ya es demasiado. Según lo que mencionaba, eso ya está. Eso sí ya es cuando celebró pues, que se graduó de la maestría, porque sí es un nivel muy, muy alto. No Pero sí, recuerdo yo tampoco. sí, vamos a investigarlo o alguien ahí que pueda googlearlo para tenerlo en consideración. Pero sí, digamos, el juez sí tiene las facultades para hacer, tiene las facultades para mandar a hacer pruebas de ADN, por supuesto que va a tener las facultades a través siempre de los procedimientos adecuados correspondientes. Em, ¿Qué sucede muchas veces? Que también el propio trabajador no se niega a hacerse la prueba y resulta ser que no estaba en un estado de ebriedad como tal, ya sea que no sobrepasara los límites que establece, digamos, el grado de alcohol que va a tener una persona en la sangre, o que simplemente no estaba alcoholizada, ¿verdad? Sino que cualquier otro tipo de situación que se pueda llegar a presentar. Recordemos que no solamente existe el alcohol. ¿Qué sucede si una persona llega también no alcoholizada, sino que drogada, ¿verdad? Básicamente, sí. Ese son otro tipo de pruebas que se realizan. Por eso les comento que en la gran mayoría de casos, incluso en ese hospital, no se practicó la prueba porque la persona se negó rotundamente, sino que básicamente lo que se hizo es que se suscribieron actas en las cuales se estableció que la persona no está, hasta fotografías sabían de dónde lo encontraron. Estaba durmiendo en la bodega de material médico quirúrgico, solo para tomarlas en consideración. Pero al final, pues sí fue amonestada, fue benevolente la institución en ese sentido, que solo fue sancionada con 8 días sin goce de salario. Alguien colocó ahí, vamos a ver. Según Montejo, si el alcoholímetro le marca 0.01, sí. Sí, se me hacía muy alto el 0.4, ya casi que está un poquito malito. Por tanto, la correspondiente multa de 500 quetzales por conducir en estado de ebriedad y la consignación. Solo que la multa ya no es tan baja. La ley de fortalecimiento vial le estableció un umbral mucho más alto. Eso sí es para que lo tengan en consideración, que creo que llega a ser hasta de 20, puede llegar a ser hasta de 25,000 quetzales dependiendo de la situación que se presente, sin perjuicio de cualquier tipo de responsabilidad penal que incurra la persona por el estado en la que estuviera conduciéndose. Entonces, es Imagínese, maestro, porque ahí dice 0.01 de una cerveza se puede obtener, o sea, para cualquiera diría, una cerveza no es nada, ¿verdad? Pero uh-huh. para los de PMT sí es un delito. Sí, no, definitivamente. Ya nos cambia nuestro estado de percepción de las cosas, entonces sí se puede llegar a dar una situación en la que pongamos en peligro la vida de alguna persona. Pero esos serían algunos de los aspectos a considerar. Volviendo al Código de Trabajo, estábamos leyendo el artículo 30. Este hace relación al contrato escrito como plena prueba. ¿Alguien que lo pueda leer?
Sí, con mucho gusto. Dice, plena prueba, artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe de imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo firmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué nos establece acá el Código de Trabajo siempre con relación a lo que es la carga de la prueba, que aquí está invertida? Cuando uno demanda, digamos, si fuese en materia civil, si yo demando algo, yo tengo que demostrar ese tipo de situación. Incluso en materia penal muchas veces se da. Por darles un ejemplo, viene una persona y me amenaza de muerte, pero verbalmente. Voy a colocar la denuncia. Hoy por hoy, ¿cómo funciona el Ministerio Público? Es que diga, pero mire, se lo dijo de alguna forma, se lo mandó por un texto. O sea, siempre ponen ese tipo de limitaciones. En parte es porque el proceso es tan desgastante que no llega, digamos, a un resultado adecuado, la ineficiencia de muchas veces institucional que se pueda llegar a dar. Con el derecho al trabajo se da una situación distinta. Supongamos que ustedes tienen a su empleada doméstica o un empleado particular. En una empresa han contratado personal y no han hecho contrato. El contrato verbal es válido, como vamos a ver más adelante. Y resulta ser que se termina la relación de trabajo no en buenos términos y son demandados por el trabajador. Y dentro de lo que le establece, se dice, bueno, ¿y usted cuánto ganaba? Fíjese que a mí me pagaban 5,000 quetzales. Y en la realidad ustedes no le pagan eso, sino que le pagan el mínimo o menos del mínimo, qué sé yo. Van dos situaciones. Uno, que si fue menos del mínimo se los van a ajustar. Pero según lo que dice el artículo, si podemos leer nuevamente el, las dos últimas líneas, dice, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo firmadas por el trabajador. Si no existe el contrato, el juez va a establecer que lo que está diciendo el trabajador es cierto y por consiguiente va a ajustar la indemnización con base a lo que está reclamando. ¿Qué tendría que hacer el empleador en ese momento? Bueno, va a tener que ver cómo han sido los pagos de esta persona. Tendría que demostrar que el salario de la persona era mínimo, que tenía, digamos, ciertas características, la prestación de los servicios y demás. Pero vamos a que no recae la prueba del en el propio trabajador. Es tan tutelar este derecho que incluso para las demandas laborales, si ustedes, digamos, acuden a interponer una demanda de fijación de pensión alimenticia, por ejemplo, y esta no llena los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, se la rechazan y la tienen que subsanar. En el caso del ámbito laboral, no es así. El mismo juez puede en ese momento suscribir un acta en la cual va a subsanar cada uno de los aspectos que no están establecidos dentro del propio memorial. Ayuda mucho para los propios estudiantes, ¿verdad? O incluso abogados que puedan haber cometido algún error en la demanda y con la finalidad de no atrasar el proceso laboral, el mismo juez la va a subsanar en ese momento y la admite. Todas estas son características que podemos ir encontrando dentro de los propios postulados del Código de Trabajo. Es decir, esto ya es ley, ya no es algo doctrinario o es una aspiración que podamos llegar a considerar. Dentro de los artículos que hemos visto por el momento está el 77, 78, 321, 358, 334, 30 y 137, creo que no lo hemos visto, del Código de Trabajo, para quien preguntó por medio del chat. Vamos a ver, 137, vamos a ver. Sí, esta es prohibición de discriminación para obtener empleo, digamos, es otra protección que da la ley hacia las personas, que acá, digamos, siempre orientado a evitar la segregación de las personas, pero siempre es importante tener en consideración esto, porque aunque en la ley está, sí es una situación que se da muchas veces la segregación de las personas y con base a este artículo, muchas veces se puede, digamos, llegar a
a solicitar el pago de prestaciones o indemnización a la que va a tener una persona. Principio evolutivo. Este es el segundo principio. Imagínense cómo son importantes estos. Que en el caso de ser un principio evolutivo, tiene dos aspectos. Uno, la tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a los trabajadores, y B, como una tendencia a regular cada vez más relaciones. Por darles un ejemplo, en la Constitución de 1965 se establecía ya el aguinaldo, pero en ese entonces se establecía como que el aguinaldo sería pagado en un 50% del salario del trabajador. No funcionaba como estaba. Posteriormente salió una normativa de carácter ordinario en la cual se establece que el aguinaldo corresponde al 100% del salario ordinario del trabajador. Acá, digamos, nosotros podríamos pensar, pero ¿será que la norma ordinaria está contradiciendo la norma constitucional? Si lo vemos desde la jerarquía normativa, podríamos llegar a pensar que sí, porque la Constitución establecía 50% y surge una norma ordinaria y probablemente los empleadores de eso se quisieron agarrar para no pagarlo. Pero, como vemos dentro de este principio, es que este tiene un carácter evolutivo y en consiguiente, lo que busca es que existan más derechos y beneficios para cada uno de los trabajadores y que en consideración a los postulados del propio Código de Trabajo de la propia Constitución, podemos considerar que esto es coherente con este principio. No se va a contradecir como tal porque va en función de obtener mayores aspectos para los trabajadores. Y dentro de las características que tenemos de este principio es que hay beneficios constantes, es un derecho inconcluso porque cada vez se tienen que ir regulando más relaciones. Por ejemplo, el teletrabajo no es algo que esté establecido dentro del propio código vigente, el 1441. Vamos a ver qué dice. Maestro, pero si el colaborador gana solo comisiones, ¿es aplicable a su aguinaldo también por promedio? Ok, vamos a ver el tema del salario por comisiones más adelante, solo para no perdernos. Pero muchas gracias por la pregunta, la vamos a tener en consideración. También tenemos el tema de los derechos mínimos, en el sentido de que cada uno de los derechos que van a asistir no significan que sea lo que debe de ganar una persona, digamos, sino que esto es como lo mínimo que el empleador está obligado a proporcionar. Con relación también a máximos en vez de mínimos, es decir, lo contrario, dice la propia evolución del concepto protector, admite una variante en el sentido de hablar ya no de mínimos, sino siempre de máximos. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene 12 salarios más el bono 14 más el aguinaldo, no significa que no pueda tener, digamos, derecho a cualquier otro tipo de bonificación. Y algo que hay que tener en consideración con cada uno de estos aspectos es que si lo vemos desde una forma de interpretación, muchas veces el empleador puede hacer que le dé ciertas bonificaciones al trabajador. Si esta situación llegara a ser recurrente, digamos, y posteriormente ya no se la paga, puede hacer que tenga algún inconveniente el empleador, porque se vuelve un derecho básicamente del trabajador al momento en que éste recibió. Entonces, sucede muchas veces, por ejemplo, con personas que para evitar pagar una indemnización lo suficientemente grande después de un periodo, indemnizan a sus trabajadores a finales de año. Eso es una práctica muy recurrente, pero la relación laboral no termina. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? El trabajador podría llegar a decir, bueno, a mí lo que me está dando era un bono de productividad. No me estaba indemnizando, entonces yo peleo mi indemnización. Y podría ser que gane esa demanda laboral y afecte incluso la operatividad de la propia empresa. Porque, como vemos, son beneficios constantes que pueda llegar a recibir el trabajador. Con relación, por ejemplo, a los derechos del empleador, el derecho del trabajo sí se enfoca mucho en el trabajador como tal, pero no por eso, digamos, va a excluir la otra parte o la otra cara de la moneda. También el empleador tiene derechos, los cuales se deben llegar a respetar porque dentro de los mismos considerandos del Código de Trabajo, que eso creo que los podemos encontrar en la literal, vamos a ver, siempre dentro de el último considerando donde están las literales,
podemos encontrar que también el derecho de trabajo se configura en el sentido de proteger a la misma empresa, porque si no hay trabajo, ¿cómo puede existir también la prestación de un servicio o cómo puede existir un salario si nos vamos a comer a una institución? Entonces, en aras de proteger también al empleador, dentro del marco filosófico del Código de Trabajo, establece muchas veces que pues que no se va a excluir, digamos, el derecho del empleador como tal. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en la literal D, el último considerando, el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero porque estudia al individuo en una realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y con base a hechos concretos y tangibles. Entonces, esto lo podemos también relacionar con, vamos a ver, con otro de los principios que es esencialmente conciliatorio. Y es el último de los considerandos, que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Esto tiene una razón de ser en consideración al hecho de que, si bien busca proteger al trabajador, no por eso va a desamparar al empleador en sí, con la finalidad de que las fuentes de producción y desarrollo económico que están supeditadas al trabajo no vayan a desaparecer. Este es uno de los principios más importantes que muchas veces son olvidados incluso por los mismos sindicatos, porque piensan que la protección del trabajador es única y exclusivamente defenderlo ante los abusos del empleador, pero no necesariamente es así. También tienen que velar por que las condiciones del trabajo se desarrollen adecuadamente conforme el propio empleador. Es decir, tiene que velar también por los derechos de este en el sentido de que su producción no decaiga, porque ¿qué es lo que sucede? Al momento en que se pueda existir una huelga, una demanda colectiva, no solamente se va a ver afectado al empleador, consecuentemente el trabajador va a perder muchos de los ingresos que podría llegar a percibir. Tenemos también el principio de aplicación decreciente, y lo que habla es que este beneficio debe aplicarse en progresión decreciente en función de la mayor remuneración percibida por el trabajador. Sentido de esta forma absurdo aplicar en el mismo grado de intensidad a un trabajador que apenas gana el salario mínimo en contraposición a un gerente que no necesita el mismo grado de apoyo. Y creo que está bastante claro. Si el derecho del trabajador siendo tutelar se va a enfocar en aquellas personas que están en una situación mucho más vulnerables que cualquier otro tipo de trabajador, porque existen diversos rangos en los cuales las personas van a percibir y van a tener un poder adquisitivo distinto. Con relación al principio de realismo, debe ponderar con objetividad las diferentes variables que se suceden en la actividad cotidiana del trabajo subordinado, y lo vimos en el considerando anterior, en el cual les mencionaba que el derecho de trabajo es esencialmente realista en el sentido de que no puede, digamos, obviar este tipo de situación. Cuando salieron justo los temas de los salarios diferenciados, se está apoyando mucho en este principio, de que si se atiende a la realidad social, era necesario establecer salarios diferenciados con la finalidad que existan mayores medios de producción dentro de una zona geográfica determinada a fin de que la riqueza de la región pudiera llegar a aumentar. Pero veamos que se desvió un poco el tema y no se tomaron en consideración otros preceptos, y de esa cuenta es que no se pudo aplicar. Otra de las consideraciones que tiene este principio es que, por ejemplo, no por tutelar en demasía va a proteger al propio trabajador. Y esto siempre es congruente, por ejemplo, con el tema de los derechos del empleador. Si el día de hoy, por ejemplo, se quisiera establecer el pago de un bono, ya no 14, sino bono 15, como algún personaje de la política estaba llegando a establecer, si bien puede ser algo sumamente beneficioso para los trabajadores, porque definitivamente quién no va a querer un salario adicional, si no se analizan bien las causas y sobre todo la situación económica de las empresas en su conjunto,
podría ser que este pago lo que haga es que las instituciones, sobre todo las pequeñas o medianas empresas, no puedan hacer el pago al mío. Entonces se van a debilitar al punto de que pueden en algún momento determinado llegar a quebrar. Y entonces, al final, a grandes rasgos, podríamos mencionar que de forma inmediata fue un beneficio para el trabajador, pero a la larga no lo fue, porque puede ser que se haya quedado sin los ingresos necesarios para su subsistencia. Un bono adicional no tiene que ser producto, digamos, del populismo o de la propaganda política, sino que tiene que ser basada en fundamentos económicos, reales y objetivos para poder llegar a establecer. No es que esté mal, es que sí se tienen que tener en consideración estos aspectos a fin de no afectar al propio trabajador a la larga. El principio conciliatorio ya lo vimos y esto es una característica de todo el derecho en términos generales. Siempre el derecho va a buscar el conciliar a las partes a fin de que los procesos no sean desgastantes. De hecho, cualquier proceso es desgastante para económicamente, emocional y físicamente para cualquiera de las partes. Entonces, lo que va a buscar es que siempre se dé, digamos, ese tipo de conciliación. Pero acá ya empezamos a integrar los principios que hemos visto con anterioridad. No porque lleguen a un acuerdo significa que yo voy a renunciar a mis derechos. No porque, digamos, ya pactaron ciertas condiciones, yo como autoridad, digamos, judicial, no voy a permitir que la persona haya renunciado a los derechos que le asisten. Entonces, siempre con miras a querer reconciliar, pero siempre bajo otro tipo de circunstancias. Con relación al principio de obligatoriedad, esto tiene dos variantes, la irrenunciabilidad que ya vimos y la regulación de aspectos periféricos. ¿Cómo funciona esto? En el caso del Código de Trabajo, como muchas de las normas, dentro de sus características, es que son de carácter obligatorio. Esto significa que su aplicación es de forma coercitiva y no se está, digamos, consultando si lo quiere aplicar o no. Si no, no dejaría de ser una serie de preceptos de buenas voluntades entre las partes. Pero el derecho del trabajo no funciona así, sino que lo que va a buscar es la aplicabilidad de cada uno de estos preceptos de forma obligatoria. Entonces, acá como podemos ver en la filmina, podemos ver que en el caso de la irrenunciabilidad, tiene dos aspectos a considerar. La de aceptar una renuncia en un estado de necesidad y B, que renuncie por algún engaño o ardid. ¿Qué sucede acá? Digamos que dentro de las maniobras que un empleador puede llegar a tener es forzar a una persona para que no acepte ciertas condiciones. Y si no las acepta, se tendrá que ir de la empresa. Entonces, atendiendo a estas circunstancias es que se genera este principio, con la finalidad de que no vaya, digamos, a aceptar cualquier tipo de situación en menoscabo de sus derechos mínimos. Y con relación a la regulación de aspectos periféricos, es que si bien es cierto, el derecho laboral en general va a proteger al trabajador, no significa que va a regular cada uno de los aspectos de todos los contratos de trabajo, porque siempre existe cierta autonomía dentro de las propias partes. Lo único que va a establecer es que el contrato, como veremos más adelante, sí tiene que tener los preceptos mínimos o las instituciones básicas del derecho laboral. Pero el tipo de trabajo, cómo lo va a desarrollar, dónde lo va a desarrollar, la contraprestación al trabajo desarrollado, eso ya queda directamente con las partes. El derecho laboral lo único que dice es, bueno, van a tener esto, no van a tener, digamos, que obviar cada uno de los aspectos o preceptos del código de trabajo que establece. Y hasta acá vamos a ver el tema de los principios. Y por ser las 11:30, vamos a hacer un receso en este momento de unos 15 minutos y al regresar pues ya empezaremos a ver lo que es el contrato de trabajo, si les parece bien. ¿Alguna duda antes de el descanso? Ninguna. ¿Ninguna? No más. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.